Bienvenidos a su clase de operaciones unitarias 2. Hoy es martes 18 de julio de 2023 y son las 6:29 de la tarde. Esta clase está programada aproximadamente hasta las 7:30 si la luz lo permite, porque ayer se me fue como por 4 horas, pero no importa. Espero que a nadie se le va. Por si acaso se va la luz, interrumpiremos y regresaremos mañana, si Dios quiere, para terminar con el problema de destilación multicomponente que quedó pendiente desde hace 2 semanas. Espero que esté grabando bien porque he tenido algunos problemas con el micrófono y tiendo a necesitar colocarlo cerca de la boca para que se me entienda bien qué es lo que estoy hablando. Bueno, en fin, entonces sin más preámbulo vamos a recordar el problema de destilación multicomponente. A ver, ¿dónde estaba? Un momento. ¿Cómo que lo hace? Estoy buscando, estoy abriendo el problema. Ok. Bien, entonces, ¿cómo ve? Voy a apagar un momento mi cámara para que no interfiera con el video de la grabación. Entonces, como ven, el problema donde habíamos quedado era el siguiente. Te dan una alimentación a 60 grados centígrados o 140 Fahrenheit y te dan una presión 2070 kilopascal o kilonewton sobre metro cuadrado, que son 300 psi. Y el producto destilado te dan unas condiciones. Dice que contenga 0,913% de isopentano en el destilado y en el residuo 0,284% de isobutano. Las fracciones molares de la alimentación son esa tablita que está allí, con las composiciones de metano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano y N-hexano. Y me decían calcular la relación de reflujo mínimo. A, la relación de reflujo mínimo. B, el número mínimo de platos. C, en la relación de reflujo 2.0 calcule la composición del producto. D, en la relación de reflujo 2.0 calcule el número de platos ideales mediante las correlaciones de Gilliland. Ok, solamente íbamos a usar las correlaciones de Gilliland. Ok, nada de Elbari Maddox, nada de Brown y Martin, nada de Strangio y Treibal, nada de eso, solo la de Gilliland. Por cierto, la correlación de Gilliland está modificada con la ecuación, ya habíamos dicho, de Molo-Carnot, es decir, vamos a utilizar la correlación de Gilliland modificada por Molo-Carnot. Utilice las variantes de Chira para componentes distribuidos y las variantes de Kirkbride para calcular el plato de la alimentación, y utilicé la variante de Molo-Carnot para el número de platos real. Habíamos entonces hecho en primera instancia un diagrama esquemático de la columna como tal, y tenemos allí la alimentación tomada como base de cálculo 100 moles por minuto, las temperaturas 60 grados centígrados, 140 Fahrenheit o lo que es lo mismo 600 Rankine. Las composiciones Z sub F son conocidas, y también en el tope una condición que era la del ISO C5, isopentano, que era 0,913%, lo transformamos en fracciones en moles, 0,0093, del clave pesado. Asumimos, entre comillas, que el ISO C5 es clave pesado. Y también abajo en el residuo dijimos que, o decía el problema, que la composición de ISO C4 era, que nosotros asumimos que era el Laiki o clave liviano, era 0,00284, tal y como nos decía las condiciones que ya habíamos mencionado aquí arriba.
Bien, entonces lo primero que hicimos fue balance global, en donde planteamos la ecuación del balance global. Alimentación es igual a destilado más el fondo, D más B. Y el balance por componente nos dio una tabla como la de esta: C1, C3, iso C4, NC4, iso C5, etc. Y aplicamos el concepto de que ya ustedes saben, el concepto de los componentes distribuidos. ¿Qué es un componente distribuido? Un componente distribuido es aquel que sale en las dos corrientes, tanto en el destilado como en el residuo. Un componente no distribuido, por lo tanto, es aquel componente que solamente sale en una de las dos partes. O solo sale en el destilado o solo sale en el residuo. Entonces, como ven aquí en la tabla, si el iso C4 es el clave liviano, ¿qué es el componente clave liviano? El componente clave liviano es el componente más liviano que sale por el fondo. ¿Okay? Si este es el componente clave liviano, no hay ningún componente más liviano que salga por el fondo. Por lo tanto, C1 y C3 no salen por el fondo, por lo tanto, son componentes no distribuidos y por lo tanto solamente salen en el destilado, solamente salen en una corriente. Por eso que el balance por componentes, miren lo que pasa. Lo que entra de C1 es 50, sale por el destilado 50. Y por el fondo no sale nada. C3, lo que entra son 3 y lo que sale por el destilado son 3 y por el fondo no sale nada. El primero que sale por el fondo es el LK o clave liviano. Ok, entonces si estos son componentes no distribuidos, ¿qué pasa en el fondo? En el fondo, y similarmente, como habíamos dicho nosotros, el clave pesado, que es este que está aquí, heavy key, el clave pesado iso C5 es el más pesado que sale por el tope. No hay un componente más pesado que salga por el tope, por lo tanto, ni NC5 ni NC6 salen por el tope. Son componentes no distribuidos porque solamente sale por el fondo. Por lo tanto, de lo que entra de NC5 no sale nada en el tope. Todo sale por el fondo. Y lo que entra de NC6 no sale nada por el tope, todo sale por el fondo. Ahora, ¿cuánto sale de los componentes que sí salen en las tres corrientes, que son estos tres? El clave liviano iso C4, el clave pesado iso C5 y el que está en medio de los dos, que es un componente distribuido, que no es ni clave liviano ni clave pesado, es el NC4. ¿Ok? Bien, ¿qué sale del clave liviano en el residuo? Pues en el residuo sale 0,00284 de lo que entró. Y si entraron 10, multiplico ese 10 por el 0,00284 y me da este valor. Y lo que hago para calcular lo que sale en el destilado es simplemente 10, lo que entró, menos lo que salió por el residuo, es lo que salió por el destilado. Aquí están las ecuacioncitas. Todo eso, repito, lo habíamos hecho en la clase anterior. Mismo procedimiento con respecto al clave pesado. Lo que sale del clave pesado en el destilado es, según la condición de arriba, 0,00913 de lo que entró. Lo multiplico por 7 y me da 0,06391, y para calcular lo que sale en el fondo simplemente resto lo que entró menos lo que salió por el todo. Y eso es sencillo relativamente de comprender. Ahora bien, tengo un grave problema, que es ese componente distribuido NC4, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto es lo que sale en el tope? No sé. ¿Cuánto es lo que sale en el fondo? No sé, tampoco. Y tengo alguna forma de saberlo o alguna condición que me dé el problema para tener una estimación de eso. No tengo ninguna. Entonces, ese es el verdadero problema en el que se encuentra este ejercicio. Cómo calcular las composiciones y los flujos de este componente, porque el resto de los componentes ya está
calculado. Él lo ha hecho. ¿Okay? No se puede calcular todavía porque primero necesitaría saber cosas como por ejemplo la temperatura del tope, la temperatura del fondo, y no tengo nada de eso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo empezamos el problema? Empezamos el problema de la siguiente manera. Lo primero que tengo que calcular son las volatilidades relativas alfa. ¿Okay? ¿Qué es alfa? Alfa, como ven la ecuación aquí, es la relación entre K de un componente y K del clave pesado. ¿Okay? K es la constante de equilibrio, para los que no vieron el video anterior. K siendo la constante de equilibrio del componente y el ¿cómo se llama? La volatilidad relativa alfa es K del componente. Por ejemplo, si el componente C1 sería K del componente C1 entre K del clave pesado. La J dice, J es el componente clave pesado. ¿Quién es el componente clave pesado? Aquí está, C5. C5 es el componente clave pesado. Por lo tanto, para calcular alfa de C1 sería K de C1 entre K de el componente clave pesado, que sería IC5, este que está aquí. Ahora, como recordarán, nosotros tuvimos primero que obtener los valores de K. ¿Cómo obtuvimos los valores de K? Bien, los valores de K los obtuvimos utilizando la correlación del modelo de McWilliams de Priester. ¿Cuál es ese? Ese es el que está aquí arriba, mira. El señor modelo de Priester-McWilliams, que es esta pequeñita ecuación que está aquí arriba, en donde te da el logaritmo neperiano de K en función de algunos parámetros que son típicos de los componentes, ¿verdad? Tengo AT1 sobre T cuadrado más AT2 sobre T más AT3 por el logaritmo de T más AT4 por T más AT5 por T cuadrado más AT6. Todos los componentes, todas las constantes AT tienen que ver con la temperatura y las constantes AP tienen que ver con las presiones. Más AP1 por logaritmo neperiano de P, más AP2 sobre P cuadrado, más AP3 por P, más AP4 por logaritmo neperiano de P al cuadrado, más AP5 por logaritmo neperiano de P al cubo, más AP5 por P. Una ecuación no tan simple, no tan cómoda. Sin embargo, como ven en la tabla de las constantes, muchas de las constantes son cero, lo que nos facilita en algo, por no decir que en mucho, el cálculo de las constantes. Bien, entonces tengo que hacer una pequeña modificación para utilizar las propiedades del Excel, porque si ven en el problema, los componentes son metano, propano, o sea que no hay ni etileno, ni etano, ni propileno, correcto. Entonces yo lo que voy a hacer es que estos tres valores de casillas los voy a mover acá para abajo y el resto de los valores los voy a subir arriba, de tal forma que miren el orden como quedaron los componentes: metano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano, N-hexano, que es el mismo orden que tengo en el problema. Es decir, que las constantes de los componentes como tal me quedaron en el orden perfecto, es decir, ya está aquí, ¿okay? Hasta aquí, entre la columna, entre la fila 7 y la fila 13. Esto, ¿por qué lo hago? Bueno, porque voy a utilizar las propiedades de Excel para arrastrar las celdas y simplemente arrastro las celdas en lugar de tener que ir manualmente copiando cada una de las constantes. Bien, regresando al cálculo de las constantes K, esa ecuación ya la tengo escrita, disculpen, la tengo escrita aquí.
en donde las constantes, fíjense ustedes la bonita ecuación que me había acordado, las constantes las puedo, o mejor dicho, no las necesito copiar y pegar, sino simplemente, si esta es la constante A1, esta sería, lo que fijo es la temperatura. Necesito una temperatura y una presión. Ok, espera un momento. Disculpe. Voy a arrastrar esto por aquí. Temperatura en grados Rankine y presión en PSI. Entonces la temperatura en grados Rankine era 600 y la presión en PSI era 300. Para el cálculo de las K simplemente fijaba esta temperatura y mantenía las constantes libres. ¿Por qué mantengo las constantes flotantes? Porque tengo la intención de arrastrar esta ecuación. Ya ustedes saben lo que pasa cuando arrastro la ecuación. Él copia las constantes de la columna de abajo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es simplemente modificando la ecuación que ya había escrito para adaptarla a la temperatura y a la presión que necesito. Esto que estoy desanclando son las constantes A, que tiene que ver con la temperatura, y esto también es una de las constantes. Entonces las constantes, ahora voy con las constantes AP. Esto sería la presión, ¿cierto? La presión en PSI. Esto sería otra constante AP y esto sería la presión en PSI. Esto sería otra constante AP y esto sería la presión en PSI. Otra de las constantes. Repito, lo que estoy haciendo es simplemente desanclando las constantes porque pertenecen a otra temperatura y a otra presión. Con esta presión y esta constante con esta presión. Entonces lo que hago es simplemente arrastro este valor para acá. Ok. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque no es una vez o dos veces que voy a necesitar hacerlo, es múltiples veces, que ya van a ver por qué. Ok, alfa. ¿Cómo calculo alfa? Es básicamente constante de C1 dividido entre constante de ISO C5, y es ISO C5 porque ese es el clave pesado. Entonces lo mismo para todas las demás, para todos los demás valores. Ahora tengo que hacer algo muy importante. Ahora tengo que aplicar la ecuación de Chira. Ok, espera un momento. La ecuación de Chira es esto, este valor que está aquí. Disculpen. Ecuación de Chira. Lo que hice fue copiar y pegar, pero no le copié el nombre. Ecuación de Chira. La ecuación de Chira me permite, permite determinar componentes distribuidos. Permite determinar componentes distribuidos.
Bien, entonces como ven, esta ecuación de aquí es simplemente una ecuación que se obtiene o que se calcula dependiendo de los valores tal y como ustedes lo ven aquí. Alfa sub j. Ok, ¿quién es j? J, lo puedo poner aquí, Chiras. J es cada uno de estos valores. Por ejemplo, para C1, si ven la ecuación, la puedo colocar para acá. Si ven en la ecuación, si j es 1, entonces yo puedo calcular x1 de d por d sobre x1 f por f. Y esto, ustedes ya saben que el 1 corresponde a metano. Es igual a alfa 1, es decir, alfa de metano, menos 1. Vamos a ponerlo aquí. Esto es igual, el chira de cada uno de estos componentes es como sigue, abro paréntesis, alfa de metano, ¿cierto? Menos 1 multiplicado por xlk por d, xlk por d. ¿Quién es LK? LK es clave liviano. ¿Quién es el clave liviano? El clave liviano es el señor ISO C4, por lo tanto, xlk por d es este número que está aquí. Dividido entre alfa de LK. ¿Quién es LK? LK de nuevo es ISO C4, por lo tanto alfa del ISO C4 es este señor de aquí, menos 1 por x de LK por F en la alimentación. X de LK por F en la alimentación es este señor de aquí, más la ecuación de Chiras continúa de este lado. Alfa LK menos alfa del componente 1. Ok, alfa de LK de nuevo es este señor menos alfa del componente 1 por x del HK en el destilado. ¿Quién es el HK? El HK es el clave pesado y el clave pesado es este señor que está aquí. Por lo tanto, es este valor en el destilado entre alfa de LK, LK de nuevo es el clave liviano, alfa de LK, menos 1 por x de HK, o sea, x de clave pesado en la alimentación. X de clave pesado en la alimentación es este valor de x. Cierro y obtengo un valor de la ecuación de Chiras para C1. Si yo arrastro esto, puedo calcular el valor de Chira para todos los componentes que tengo por aquí. Por supuesto, ya va, algo está faltando aquí, a ver. Sí, resulta que alfa del NC5, cuando yo lo voy a ver, perdón, resulta que alfa de LK no lo fijé y lo debería haber fijado. Vamos a fijarlo, ahí está. Otra vez, el mismo problema. Oh no, ya va. ¿Qué se me olvidó ahora? Este también. Que tenía que haber fijado eso también. A ver. Y ahora. Ahora sí. Ya no me da ningún error de divide por 0 ni nada por el estilo. Bien. ¿Por qué yo entonces utilizo
la ecuación de Chira. Como ya ustedes saben, la ecuación de Chira se utiliza cuando quiero determinar si un componente es si un componente es distribuido o no. Resulta que la cuestión va así: los componentes distribuidos están entre 0 y 1. Por lo tanto, estos tres son componentes distribuidos y los marco en verde. Pero estos dos no son componentes distribuidos y estos dos tampoco. Si la ecuación de Chira está entre 0 y 1, el componente es distribuido. Pero si es mayor que 1, el componente es no distribuido. O también si es menor que 0. Si la ecuación de Chira me da negativo, el componente es no distribuido. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hice aquí fue confirmar mi suposición. Mi suposición fue que los dos primeros componentes, el C1, metano y propano, C1 y C3, son no distribuidos, y eso me lo están confirmando Chira. Y también me está confirmando que NS5 y NS6 son no distribuidos. ¿Ok? Porque me está dando negativo. Ahora, además de eso, Chira me da una pequeña y muy importante punto de partida o punto de arranque para la determinación de algo muy importante, que es los balances de masa. ¿Okay? Los balances de masa, porque si ven aquí, ¿qué es lo que me falta en la tabla de balance de masa? Me faltan estos dos componentes, que son la composición del componente no distribuido en el destilado y en el residuo. Bueno, utilizando la ecuación de Chira, yo puedo tener un aproximado de lo que sale en el destilado. Chira para el componente distribuido NS4 me dio 0,5734, y eso es aproximadamente lo que sale, entre comillas, eso de aproximadamente, ¿ok? Porque recuerden ustedes que la ecuación de Chira no se usa para los balances, se usa para determinar si un componente es distribuido, pero igual puedo tener una aproximación de lo que sale en el destilado para completar los balances de masa. Entonces vamos precisamente a hacer eso mismo. ¿Okay? ¿Cómo? Bueno, voy a colocar aquí, si lo que sale en el destilado es 0,57, lo que puedo hacer es decir aquí igual a qué, igual a este valor, que fue lo que me dio de la ecuación de Chira multiplicado por lo que entró de NC4, y eso me da 8,55 de lo que sale en el destilado, y lo que sale en el residuo es lo que entró del componente distribuido menos lo que salió en el destilado, 6,6485, y eso es, repito, es una primera aproximación de lo que tengo en los balances hasta ahora. ¿Okay? Hasta ahora. Ojo, mucho ojo. Esto que está aquí, repito, tengo que confirmarlo porque lo hallé utilizando una ecuación que no se utiliza para balances. Utilicé la ecuación de Chira. Repito, estos son métodos cortos, métodos aproximados para el cálculo de destilación multicomponente. Bien, voy a continuar utilizando estos valores. Lo que salió en el destilado de es igual a la suma de todos estos de esta columna. Entonces, ¿suma de quién? De todos estos. Fíjense que los dos últimos son 0. 71,59 moles por minuto que sale de D.
mientras que lo que sale en el fondo B es igual a la suma de todos estos. Miren que los dos primeros son 0 y eso me da 28,40. Ojo, la suma de los dos, B más B, debería dar 100, ¿cierto? Entonces F, que es igual a B más B, vamos a ponerlo aquí simplemente para confirmar, ok, B más B, y da 100. Entonces es simplemente una comprobación que uno tiene que hacer cada vez que está trabajando con esta clase de cálculos, ¿ok? Esta clase de cálculos iterativos, por decirlo de alguna forma. Ahora lo que necesitamos calcular es la composición Y en el destilado y la composición X en el residuo, ¿ok? Bien, entonces fíjense, tengo todo para hacerlo. La composición Y en el destilado es para C1 sería igual a la que sale de C1, 50, dividido entre D total, que es 71. Y eso me da que la fracción molar en el destilado de C1 es 69,8% o 70%. Si yo arrastro esto hacia abajo, me da la fracción molar de todos los componentes en el destilado. Fíjense que los dos últimos son 0 porque ellos no salen en el destilado. La sumatoria de fracciones molares va a dar obviamente 1, que es como debería dar. La composición X en el residuo, o X sub B, la composición del líquido en el fondo, es igual a lo que sale, bueno, en el caso de C1, lo que sale de C1 es 0, entre la suma de todo lo que sale en C1, supuesto que las dos primeros deberían dar 0, pero los últimos deberían dar 1. Entonces sale bastante del último, y por supuesto la suma de todos los componentes en el fondo también debería dar 1, como en efecto da 1. ¿Okay? Bien, ahora el siguiente paso, una vez comprobadas las verificaciones, luego de aplicar la ecuación de Chiras, es aplicar la siguiente ecuación. Fíjense que aquí tengo yo anotadas la mayoría de las ecuaciones que vamos a utilizar aquí: Chira, Fenke, Underwood, Molócano, Kilbride también. Pero por el momento ya aplicamos o sabemos cómo aplicar efectivamente la ecuación de Chira, que no es nada del otro mundo, como vieron, es simplemente tener cuidado con cuáles son los valores de alfa y las composiciones del clave liviano del clave pesado. Ahora vamos a aplicar la ecuación de Underwood, ¿ok? La ecuación de Fenske la voy a dejar por ahí porque solamente la voy a aplicar cuando esté seguro de que las temperaturas son correctas, ¿ok? Solamente aplico la ecuación de Fenske cuando estoy seguro de que la temperatura que estoy utilizando para la columna de destilación es la correcta. Entonces salto un momento a la ecuación de Underwood. Como ven ustedes, la ecuación de Underwood está dividida en dos partes. Una parte que es la ecuación de Underwood, que tiene parámetros de la corriente de alimentación: alfa sub i por ZF, ZIF por F, entre alfa sub i menos teta es igual a 1 menos QF por F. Eso se llama Underwood A. Y la Underwood B o V tiene es un poquito más complicada, tiende a ser un poquito más complicada, que es una sumatoria de alfa sub J, XJD por D, sobre alfa J menos teta, que es igual a R mínimo más 1 por 2. ¿Okay? Por el momento voy a concentrarme en la ecuación Underwood A. Voy a copiar
Ok, espera un momento. Bien, entonces la ecuación Underwood A requiere, requiere del conocimiento de cuáles son las composiciones o los flujos en la alimentación y también requiere conocer las alfas. Ah, pero un momento, también requiero conocer cuánto vale Q. ¿Ok? ¿Cuánto vale Q? ¿Cómo calculo yo cuánto vale Q? A ver, ¿alguno de ustedes quiere intervenir en esta? ¿Cómo calculo yo el Q de la alimentación? Ajá. ¿No? ¿Están perdidos en el espacio? Hello. Hago un flash. Evaporación flash. ¿Se acuerdan ustedes? Tema destilación, ¿eh? Destilación multicomponente de la tarea 1. ¿Qué fue lo que pasó en la tarea 1? ¿Qué les mandé a hacer? Un flash. Una destilación flash para calcular que L sobre B, L sobre S. ¿Sí? Voy a tener que buscar el material de apoyo. ¿Ok? Material de apoyo. Déjame ver un Ya momento. había una ecuación, sí, de L sobre B. ¿Cómo? Había una, Que sí, que había una ecuación ahí en había una función ecuación. Déjame ver. ¿Dónde de está el varias material de cosas. apoyo? Material de apoyo. Evaporación flash. Ahorita se los muestro. A ver, a ver. Estoy buscando en el material de apoyo. Ah, ajá, ajá, ajá. ¿Eh? Ok. Puedo simplemente copiar y pegar del material de apoyo. No necesito gran cosa aquí. A ver. L sobre. Bien, material de apoyo, diapositiva 59. Era algo así. Ok, entonces, como ven, para hacer una evaporación flash en la alimentación, lo único que necesito es conocer quién es, o mejor dicho, modificar esa ecuación, la ecuación 7, para conocer, ya va, creo que la pegué mal. Voy a borrarla un momentico y la voy a volver a pegar. Pegar, va, pegar otra vez. Ajá. Esa sería la ecuación que podría utilizar yo para este, calcular el valor de L sobre B. Lo único que necesito es Z sub F, L sobre B como una variable y M sub I. ¿Tienes M sub I? A ver, ¿tienes M sub I? Está en el material de apoyo también. Ajá. M sub I es igual a K. A ver, ecuación 4, pegar esta. También en el material de apoyo, como ven, Y sub I es igual, claro, por supuesto que este, está aquí en función de la ley de Raúl, porque está en forma de ideal, ¿ok? Ideal. Sin embargo, um, no necesariamente tiene que ser de forma ideal, porque yo la puedo multiplicar P de vapor por coeficiente de actividad y presión por coeficiente de fugacidad y me queda exactamente la misma ecuación, ¿ok? Es decir, yo puedo modificar esta cuestión de esta forma, sería gamma, ¿eh?
coeficiente de actividad, y phi, coeficiente de fugacidad, ¿sabes? Va, matemáticas. Letras griegas. Coeficiente de fugacidad es este señor. Ok, exactamente la misma ecuación, m. Es decir que m también puedo llamarla k, constante de equilibrio, porque k es igual a y sobre x. Por lo tanto, esta ecuación la puedo modificar de la siguiente forma. Ay, pero k sub i. Ok, entonces lo único que tengo que hacer para obtener el valor de L sobre B es tener valores de Z sub F y de K sub I a la temperatura de la alimentación. Vamos a hacer eso precisamente. Ustedes saben cómo hacer un flash aquí en Excel, ¿cierto? Entonces, haciendo la evaporación flash, lo único que tengo que hacer aquí es programar la ecuación que empieza de la siguiente forma: Z del componente 1. Z del componente 1 es Z1, que es 0.5, ¿cierto? Por 1 más, Ayuda a explicar el sol, ¿verdad? sí, por supuesto, L sobre B. Momentáneamente voy a colocar L sobre B aquí una casilla en blanco. Entonces, L sobre B es igual a voy a colocar 0,5 momentáneamente, como ya ustedes saben, porque sería la ecuación, o mejor dicho, aquí sería la función error. La función error es la ecuación que yo quiero igualar a 0, ¿cierto? Ya ustedes saben cómo aplicar esto del sol. Entonces, voy a poner toda la ecuación aquí dentro de estos paréntesis, menos 1, porque ahí dice la ecuación 1 es igual a todo ese mellejero. Entonces, voy a poner todo eso entre paréntesis. Bien. Todo eso dividido entre 1 más este valor que es L sobre B entre K1. K1 es el valor de K del componente 1, que es el valor que está aquí. O sea, entre K1. Esto sería para el componente 1. Tengo que hacer exactamente lo mismo para todos los componentes que están en la alimentación. Por lo tanto, me va a quedar una ecuacióncita un poco larga. Bueno, pero vamos a echarle. Para el componente C3 sería algo como lo siguiente: Z de C3 es, a ver, este señor, multiplicado por 1 más L sobre B, 1 más L sobre B, o sea, este, ¿cierto? Dividido entre, perdón, dividido entre 1 más L sobre B, que sería este, entre K2, K3,
Ok, esto era R. Ok. Más, para el componente C4, ¿no? Para el componente C4, ISO C4, ¿cierto? Sería como sigue. Z, Z del ISO C4, Z del ISO C4 es este señor, multiplicado por 1 más L sobre B. Dividido entre 1 más L sobre B entre K. K del ISO C4 es este valor de aquí. A ver. No, K del ISO C4. Ok. Más. Voy para el NC4. En el caso del NC4 sería Z del NC4 este por 1 más L sobre B, pues lo escribo directamente, es lo siento aquí, entre 1 más L sobre B entre K del NC4, entre K del NC4 que es este, más bien, voy con el ISO C5. Para el ISO C5 tengo Z del ISO C5 que sería este valor Z por 1 más L sobre B, que sería dividido entre 1 más L sobre B entre K del ISO C5 que es este valor. Voy con el siguiente que es el NC5. Para el NC5 sería Z por 1 más L sobre B dividido entre 1 más L sobre B entre K del NC5 que es este valor que aquí. Finalmente el último componente es el NC6, que es esta composición multiplicado por 1 más L sobre B dividido entre 1 más L sobre B entre el K de C6. Bueno, bien, resulta que ya cuando tengo ya lista la ecuación de la evaporación flash,
lo único que tengo que decirle es buscar el solver y me dirá la celda objetivo es la del error. Yo quiero que la celda tenga un valor de 0 y quiero que cambie esta celda de L sobre B y me diga, a ver, ok, aceptar, y resulta que encontró un valor de L sobre B igual a 0,61, 61962, pero tengo L sobre B y lo que necesito calcular es Q. Por lo tanto, yo sé que Q es igual a Q es igual a, disculpen, L sobre B entre 1 más L sobre B. Por lo tanto, para obtener Q, Q es igual al valor de L sobre B entre 1 más el valor de L sobre B, y eso me da Q 0,38257. Es el valor de Q que se obtuvo para la alimentación. Por lo tanto, ustedes ven, para el valor de Q diferente de 0 está en zona de mezcla. No es vapor saturado porque Q para vapor saturado es 0. Y no es líquido saturado porque Q para el líquido saturado es 1. Entonces, si está entre 0 y 1, es zona de mezcla. Es una mezcla líquido y vapor a esa temperatura y a esa presión. Entonces, una vez que ya tengo el valor de Q sub F, puedo entonces sí lanzarme con la ecuación de Underwood A para el cálculo como sigue. Tengo que aplicar esta ecuación de aquí y hacer un ¿cómo se llama? Un Newton-Raphson, un solver adicional para la ecuación de Underwood A. En busca de que, como ustedes ven allí, el único factor raro que hay en la ecuación de Underwood A es eso que está en el denominador, que es teta. ¿Okay? Teta es un factor que yo necesito obtener de la ecuación de Underwood. Ojo, un tip muy importante en este sentido es que hay un teta diferente para cada uno de los componentes en la mezcla. Es decir, habrá un teta para C1, hay un teta para C3, un teta para ISO C4 y así sucesivamente. Y tengo que obtenerlos todos. Toditos. Es decir, que no solamente tengo que aplicar el solver una vez, sino que tengo que aplicarlo tantas veces como componentes tenga yo en la mezcla. ¿Okay? Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir la ecuación de Underwood y vamos a ver aquí, ecuación de Underwood UA. La ecuación de Underwood, por supuesto, es esa que está allí. Puedo escribirla de la siguiente forma: el error en UA y el factor que yo quiero es el valor de teta o de la variable teta, que va a venir en función de lo que yo coloque. Ok, entonces momentáneamente le voy a poner un valor de 50, momentáneamente, repito, porque eso va a ser algo así como un valor inicial para el comienzo de mis cálculos del factor de teta. Okay, entonces escribo la ecuación de Underwood UA, como ven allá arriba, que es una sumatoria de algunos factores que ya tengo, por cierto, establecidos. Para el C1, para el metano,
Ok, UA, bueno, voy a escribirlo así también porque ustedes ven que allá UA es igual a, del lado derecho de la ecuación dice que es igual a 1 menos QF por F. Y 1 menos QF por F es lo siguiente. 1 menos QF. QF es este valor que está aquí que acabo de calcular, multiplicado por F. Y F es 100. Bueno, a ver, ahí arriba estaba. F vale 100 moles por minuto. Es decir que empezando por ahí, empiezo por el final. Ok. 1 menos QF por F. Ahora sí hago lo de la sumatoria. Componente 1. El componente 1 es metano. Alfa del metano es, lo tenía por aquí. Alfa del metano es este. Alfa del metano por ZF por F. Bueno, ZF por F es lo que entra de metano en la alimentación, por lo tanto ZF por F es 50, es decir, 0,5%. ¿Ok? Dividido entre, ¿dónde estaba Underwood? Dividido entre alfa 1, que es F95, lo tenía aquí, alfa 1, menos teta. Y teta es este valor. Ok, eso sería Underwood A para el metano. Ahora para el propano. Siguiente. Creo que me faltaron unos paréntesis aquí. Cierro, abro y cierro. Para el propano ahora. Sería alfa del propano. Alfa del propano es este. Por ZF del propano. ZF del propano sería 3, ¿cierto? Dividido entre, según Underwood, sería alfa del propano menos teta. Y teta es R121. R121. Lo puedo escribir aquí sin ningún problema. A ver. Ok. Para el isobutano. Para el isobutano. Para el isobutano sería alfa del isobutano, este señor, por lo que entró en la alimentación del isobutano, que es este señor, 10, bueno, 10, dividido entre alfa del isobutano F menos Z, que es R121. Siguiente, N-butano, ¿cierto? Para el N-butano sería alfa del N-butano, este, multiplicado por lo que entró en la alimentación del N-butano, es F, dividido entre alfa del N-butano, es decir, este de nuevo, menos teta, que es R121. Y me falta todavía el del isopentano. A ver, okay. Más alfa del isopentano
por lo que entró en la alimentación del isopentano, que es este señor, entre de nuevo alfa del isopentano menos teta R1. Sería alfa del que sigue. N pentano. ¿Ok? Sería alfa del N pentano por lo que entró en la alimentación del N pentano, sería este, entre alfa del N pentano de nuevo, perdón, menos teta. Y finalmente el último componente es el N hexano más, ¿ok?, alfa del N hexano por lo que entra en la alimentación del N hexano, este señor, entre alfa del N hexano de nuevo menos teta menos 1. A ver, todo está correcto aquí, espero, porque mucha paciencia para esto. Bien, entonces, como ya ven, tengo el error UA y tengo el valor de teta para la ecuación de Underwood. Ok, primero y principal, tengo que escribir los valores de Underwood, o mejor dicho, los valores de teta para cada uno de los componentes aquí. Teta calculado por la ecuación de Underwood A. Para el componente C1, ¿ok? Hay un tip, una forma de saber si lo que estoy calculando está bien o no. Resulta que el teta para el componente 1 tiene que ser menor que su alfa, es decir, si el alfa para el componente C1 es 65, el teta para el componente C1 tiene que ser menor que 65. Pero no puede ser tampoco menor de 6.9, porque ya ese sería el teta para el otro componente. Entonces, el teta para el componente C1 tiene que estar entre 65 y 6.9. Por lo tanto, yo le puedo dar como valor inicial de cálculo para la ecuación de Underwood cualquier valor entre 65 y 6.9. Yo le di 50, pero repito, puede ser cualquier valor entre 65 y 6.9 que satisfaga esa ecuación. Entonces me voy a datos, solver, mi celda objetivo va a ser el error y quiero el valor de 0 y tengo que cambiar la celda del valor de teta para obtener una respuesta. Aceptar. Resulta que la respuesta que estoy buscando para el componente C1 es 17,62. Simplemente lo copio y lo pego para C1. Para el componente C2, el valor de teta siempre tiene que ser menor que su alfa. Perdón, C3, no hay C2. Para el componente C3, el valor de teta tiene que ser menor que su alfa. Es decir, que debe ser menor de 6,9, pero no puede ser menor de 2,92. Es decir, que tiene que estar entre 2,92 y 6,9. Y por lo tanto, tengo que darle como valor inicial para el cálculo de Underwood un valor entre 6,9 y 2 le doy 5. De nuevo, solver, y como ya está todo establecido, aceptar.
el solver me encontró que para el C3 el valor del teta correspondiente es 6,13. Entonces lo pego aquí. El valor de teta para el ISO C4. El valor de alfa de ISO C4 es 2,92, por lo tanto el valor de teta tiene que ser menor que 2,92, pero mayor que 2,09. Bueno, le doy 2,5 para empezar el cálculo. Y aplico solver a ver qué me da. 2,5. Okay. De nuevo, solver. Todo ya está. Resulta que el valor que encontró solver es 2,5, 564. Lo pego para como valor de teta para el ISO C4. Para el NC4, el valor de teta tiene que ser menor de 2,09, pero mayor que 1. Le doy 1,5 para empezar el cálculo a ver qué me da. Solver. Debe resolver. 1,23326. Bien. El siguiente es para el valor de teta para el ISO C5. Tiene que ser menor que 1, pero mayor que 0,86. Bueno, no sé, le doy 0,9 para ver qué me da. Solver. Resolver. 0,91. Para el señor siguiente, NC5, tiene que ser el valor de teta menor de 0,86, pero mayor de 0,38. Le doy 0,5. 0,5 a ver qué me da. Le doy resolver y me dice 0,46. Bueno, 0,46. Para el último valor, resulta que lo único que debe ser es menor de 0,38. A ver, no sé, le doy menos 0,2. Le doy 0,2 a ver qué dice él. Resolver, 0. Bueno, no encontró, lo que dijo fue que no encontró un valor. No encontró un valor que resolviera esta ecuación, pero me conformo con 0. Ok. Fíjense, ojo, que el valor que necesito del valor de teta es el valor, los que tienen sentido para la ecuación de Underwood de los valores de teta son los valores de los componentes distribuidos. Por lo tanto, estos tres, perdón, estos tres los tomo para aplicarlo a la ecuación de Underwood 2 para obtener un valor del balance de masa. Ojo, quedan algunos minutos de clase. Yo creo que sí. Voy a tener que extender esto hasta las 8 de la noche. Y disculpe, yo había dicho que iba a ser hasta las 7:30, pero me estoy extendiendo un poquito. Bien. Estos dos valores de los componentes no distribuidos no los tomo en cuenta. Ok, con estos tres valores aceptados del valor de teta, voy a la ecuación de Underwood B. Vamos a copiarla aquí abajo. La ecuación de Underwood B es esta. A ver. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que Chira no se utilizaba para resolver balances, que solamente se utilizaba para determinar si era un componente distribuido o no distribuido? Bueno, aquí la ecuación de Underwood sí se utiliza para resolver los balances de masa, es decir, que esto sí me va a dar un valor que yo puedo confiar
de las composiciones en el destilado. ¿Okay? Pero para aplicar la ecuación de Underwood necesito primero conocer los valores de teta de todos los componentes involucrados, que ya los tengo porque lo hice utilizando la ecuación de Underwood A. Calculé los valores de teta con Underwood A y ahora aplico el modelo de Underwood para el destilado, que es esa ecuación Underwood B. Fíjense que necesito hay varias cositas que tengo que decir aquí. ¿Okay? Primero y principal, esto es un polinomio porque obviamente voy a tener un valor o coeficiente para cada componente. Si J es 1 o para el metano tengo un término para eso. Y también tengo un término para C3, un término para C4, pero no tengo todavía un valor confiable para el intermedio, el componente distribuido, que es el ISO C4. ¿Por qué no tengo un valor confiable? Porque esto que está aquí, que utilicé en los balances, lo saqué de la ecuación de Chira. Y repito, no son cosas demasiado confiables. Entonces lo que tengo que hacer aquí es aplicar la ecuación de Underwood. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Okay? Voy a necesitar lo siguiente. Fíjense, voy a aplicar la ecuación de Underwood B para uno de los tres. Para uno de los tres coeficientes teta. En este caso, el del medio, que es el de componente distribuido desconocido NC4. ¿Okay? Entonces, aplicando la ecuación de Underwood B, ¿para qué coeficiente? Para teta, para coeficiente teta igual a el valor este. ¿Okay? Para este coeficiente teta, la ecuación de Underwood B me queda de la siguiente forma. Alfa del componente 1 es este, ¿cierto? Por paréntesis aquí. Okay. Por lo que sale del destilado del componente 1, que es este. Dividido entre alfa del componente 1 menos teta, que sería alfa del componente 1 menos este teta. Y eso sería el término para C1 más el término para C2. ¿Okay? El término para C2 sería alfa del componente C2, sería este, por lo que sale en el destilado del componente C2, que sería este, entre alfa del componente C2 menos teta, R1 por 8. Ahora el componente 3, alfa para el componente 3, en este caso ISO C4, para el componente ISO C4 por lo que sale del componente ISO C4 entre alfa del componente ISO C4 menos teta, R1, 2, 8. Ahora tengo un problema porque para el componente NC4 no tengo un valor confiable de lo que sale en el destilado, porque precisamente eso es lo que me está faltando. ¿Okay? Pero lo puedo poner aquí como desconocido. Ese 0 que está allí está representando el desconocido, que es el NC4. Y ahora finalmente el último valor es el ISO C5, que es lo último que sale por el tope. Sería alfa del ISO C5 por
lo que sale en el desfilado del ISO C5 entre alfa del ISO C5 menos teta. Bien, esto que está aquí representa las constantes. O sea, ok, ahora vamos a ver las variables. Las variables es, yo tengo que escribir exactamente eso, pero ahora para lo desconocido. El desconocido es el NC4. El NC4 en este caso es alfa del NC4 por 1. No hay que multiplicarlo porque es una variable. Entre, perdón, alfa menos teta, R128. Por X ISO C4 por D. Ok, fíjense en esto que está aquí. Esto es una ecuación. Perdón. Es igual a R mínimo más 1 por D. Ok, esto que está aquí, ¿qué les recuerda a ustedes? Eso, perdón. Esto que está aquí, marcado en verde, es una ecuación lineal. ¿Okay? Una ecuación lineal en donde tengo dos incógnitas. La primera incógnita es X del ISO C4 por D, mientras que la segunda incógnita es R mínimo más 1 por D. Y eso utilizando el valor de teta 1.23. ¿Qué pasa si yo utilizo un valor de teta diferente de 1.23? Me daría otra ecuación con otros valores, es decir, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya ustedes saben cómo se resuelve el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a hacer precisamente eso, lo que no sería tan problemático. Fíjense que yo puedo copiar y pegar. ¿Qué valor de teta voy a usar? Voy a usar otro valor diferente. Ya no es 1, 2, 3, sino voy a usar cualquiera, el T. A ver, no me digas que tengo que hacer esto. Puedo hacerlo. Podría, tendría que modificar todo o no. A ver, espera un momento. Esto lo puedo fijar, esto lo puedo fijar y esto también. Esto lo fijo y esto también. Esto lo fijo y esto también. Esto lo fijo y esto también. Y de este lado, esto lo fijo, esto lo fijo. Y simplemente lo que hago es pum, ajá, perfecto. Ay, disculpen, esto es genial. Ok, entonces fíjense que con el otro teta simplemente lo que hice fue cambiar el teta y me dio la otra ecuación. Que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, resolviendo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya ustedes saben cómo hacer esto en Excel, es demasiado fácil. Tenemos que construir la matriz, ¿cierto? La matriz la puedo construir de la siguiente forma.
1 y 1. Estas son los coeficientes del valor R mínimo más 1 por D. Y paso para allá. Este es igual a menos este valor negativo. Y es igual a menos este valor con el signo contrario, pasan a eso de allá. Y este valor representa el D mínimo más 1, D mínimo más 1 por R. A ver. Y este valor representa el X sub I C4 y el valor solución de las matrices es simplemente este sería 1 y el otro sería este de acá. Resolviendo, eso sería la matriz, esto sería la matriz A, la matriz A, el vector solución de la matriz invertida. Ya saben cómo se calcula eso. La matriz invertida es simplemente le dicen igual M inversa, seleccionan esta matriz de aquí, control shift enter, y la respuesta es simplemente seleccionan dos casillas, mmult, abre paréntesis, la matriz, la primera matriz es la invertida y la segunda matriz es el vector solución, control shift enter, y tienen la respuesta. Este valor de aquí es igual a D mínimo, perdón, R mínimo más 1 por D, y este valor de aquí es igual a X ISO C4 por D, 9,52. Entonces, ojo, este 9,52 es el valor que yo ando buscando y que puedo utilizar para resolver los balances de masa por la ecuación de Underwood. Entonces vengo para acá para arriba, estos balances de masa lo copio, copiar, lo pego por aquí abajo, pegar a el a ver. Bien. ¿Por qué 63? Perdón, esto sería E63. Bueno, ya está listo. Esto sería mis balances por componente. Sería rechequeando el balance por componentes. Resulta que ahora este valor del 8.55 que había obtenido por Chira lo sustituyo por el valor que obtuve por el valor de Underwood, que es 9,52 algo. Pegar los números. ¿Qué pasó? Ok. Y se me recalculó todo lo que tenía que calcular. Fíjense que ahora D no es lo que estaba antes 71, sino 72. Cambió mínimamente, pero sí cambió un poquitín. Y tendría que ser el recálculo de todos los alfa sub i, perdón, todos los alfa sub i no, todos los y sub i y x sub b. Lo puedo hacer aquí, no hay ningún problema. Y sub d y x sub b, en donde ya ustedes saben, y sub d es el valor de este entre el total 68 y x sub b
es el valor de este entre el total. Y si rechequeo las sumatorias, obviamente tienen que dar 1. Bueno, la suma de todo eso tendría que dar 1 y aquí también. Ok, ahora, bien, para ir terminando esta parte, repite, este no es todo el problema. Ustedes creen que estamos terminando el problema, pero no es cierto. Así que estamos terminando la primera iteración. ¿Qué? Y yo dije, no, ya No estamos ya, hechos. no ya, ok, ojo, ojo, ajá. ¿Qué hago yo ahora con el y sub b y el x sub b que tengo aquí? A ver, ¿qué creen ustedes que podemos hacer con este y sub b? Tengo que calcular, esto es un condensador parcial, ¿sí? No dice. Creo que sí. ¿Crees que sí? Producto para ver. En realidad no dice en ninguna parte. Producto destilado se evapora al microbutanio. Yo lo dibujé como condensador parcial, por alguna razón. Será porque el dibujo me saldría mejor como un condensador parcial, pero en realidad no dice en ninguna parte. Ustedes lo pueden asumir, ¿ok? Lo pueden asumir como un condensador parcial. ¿Qué significa eso? Ok, si yo tengo esta composición Y sub B, puedo hacer un cálculo de la temperatura de rocío cuya composición es esta que está aquí, Y sub B. Y eso me va a dar la temperatura de rocío, perdón, la temperatura de rocío a la composición Y sub D me va a dar la temperatura en el tope. Y la temperatura de burbuja, T de burbuja, a la composición en el fondo me va a dar, bueno, esto va a dar temperatura en el tope. Y la T de burbuja con la composición de sub B me va a dar temperatura en el fondo. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver. Con estas composiciones del vapor calculo la temperatura de rocío y me da la temperatura en el tope. Con estas composiciones en el fondo calculo la temperatura de burbuja y me da la temperatura en el fondo. Resulta que T promedio de la columna es igual a T del tope más T del fondo entre 2, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, si, condición, si T promedio es igual a 60 grados centígrados, si T promedio es igual a 60 grados centígrados, entonces lo que he escrito como primera iteración está bien. Pero si no, si T promedio es diferente a 60 grados centígrados, tengo que tomar esta nueva temperatura promedio y meterlo, transformarlo en grado Rankine, meterlo aquí, calcular los K nuevamente, calcular los alfa nuevamente, chequear Chira nuevamente, chequear Y sub D nuevamente, chequear X sub B, calcular de nuevo los teta en la ecuación de Underwood A con los nuevos valores de alfa. Si quieren no hagan Chira, pero sí es necesario hacer lo de alfa y las composiciones. Calcular los teta es obligatorio con los nuevos alfa, utilizando la ecuación de Underwood A. Y utilizando la ecuación de Underwood B, por cierto, la evaporación flash la pueden dejar porque la evaporación flash tiene que ver con la alimentación. Y la alimentación sí tiene una temperatura fija de 60.
Una vez que calculen los teta con la ecuación de Underwood A, utilizan la ecuación de Underwood B y recalculan el valor de X del isobutano por D y rechequean el valor de los balances de masa aquí. Eso sería una segunda iteración. Y chequean con esos balances de masa las nuevas composiciones en el tope del destilado y en el fondo del residuo. Luego calculan la temperatura de rocío en el tope, la temperatura de burbuja en el fondo, y si la temperatura promedio en esa segunda iteración les dio igual a la temperatura promedio anterior, entonces el problema llegará aproximadamente a su fin hasta allí con respecto a los balances. Si no, tendrán que hacer una tercera iteración y así sucesivamente. ¿Cuántas iteraciones van a hacer? No sé. La otra vez, algunos estudiantes que hicieron este problema les salió en 2, otros les salió en 3. A ustedes no sé cuántas iteraciones les van a dar. ¿Ok? Este problema debería ser resuelto y entregado como tarea. Yo les hice la primera iteración y les estoy dando como tarea hacer las otras iteraciones. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentren una temperatura, ¿ok? Una temperatura que confirme, o mejor dicho, que cumpla con los balances de masa a través de la ecuación de Underwood. Voy a dejar de presentar para terminar la clase. Voy a pasar a ver. Bien. Voy a pasar este archivo que acaban de ustedes ver con todas las bichitas y pericuetos para que se guíen por lo menos de ese archivo para hacer las iteraciones que les faltan. ¿Alguna pregunta? Aparte de que sí, Génesis se cayó para atrás como condorito. ¿Ya recuperaste del shock, Génesis? Más o menos. Más o menos. ¿Te parece complicado? Voy a volver a ver el video en realidad. Ok. ¿Y qué dice Luz? ¿Y qué dice Claudine? Bueno, Luz no dice nada porque no tiene micrófono. El Profe, cobarde todo de bien. Jordi dice... Ah, perdón. Todo bien, profe. Ok. Bueno, el cobarde de Jordi se fue, se desconectó. Se desmayó arriba de la PC, Dios. Literal. Bien, de todas formas ustedes saben que yo estoy aquí. Con esto, una vez que terminen, disculpen, me faltó un pequeño detalle. Una vez que terminen de hacer las iteraciones, ya sea que les den 2 o que les den 3 o que les den 4, no sé. Entonces, si alguno de ustedes trae eso para la semana que viene, me comprometo a decirles qué van a hacer con la ecuación de Fenske, con la ecuación de Underwood y con la ecuación de... ¡Ay, se fue! Bueno. Se fue. ¿Se le habrá ido la luz? No, ¿por qué? ¡Ay, Dios! Bien, hasta aquí la clase de hoy. Claudini, gracias por asistir. Luz, también gracias por asistir. A usted, profe. Dele, nos vemos mañana. Mañana, sí, profe, mañana. Ok, mañana entonces. Mañana creo que podemos comenzar con el tema que nos falta de absorción. Y yo creo que es buena hora. Buenas noches, Luz. Feliz noche, que descanse. Nos vemos hasta mañana. Voy a dejar de grabar. Chao, profe.